Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Osvaldo. Vamos a esperar un poco que se vaya conectando los demás compañeros. Sí, hasta eso, ¿cómo les va con el trabajo de recuperación? Avanzando, profe. Ah, ya. Muy bien, me parece bien. Tienen que exponer el día viernes, ¿no? Sí. Abogado, una consulta. Dime, Ismael. Y en el portafolio, ¿qué nomás va? La portada, la forma en cómo yo califico, que expliqué el primer día, el sílabus, todos los deberes o mapas que hagamos, más los foros que tengamos, ¿sí? Más un cuestionario que les voy a subir y más la evidencia de que ustedes realizaron la evaluación al docente. O sea, todo va ahí en el portafolio. Todo. Ah, ya. Perfecto. Gracias. Listo. Abogado, disculpe el trabajo de recuperación también. No, Ok, gracias. trabajo de recuperación no. Abogado, buenas tardes. Soy Erika Medranda. Tal vez para que el presidente me agregue algún grupo para poder hacer el trabajo de recuperación y todos los trabajos. Ya, Erika, se conecta Ángel y yo le digo que se ponga en contacto contigo. Listo, gracias. No, profe, el trabajo debemos hacerle llegar Dime. a usted. Profe, usted dice que tenemos que poner las pruebas. ¿Las pruebas tenemos que tomar igual captura de pantalla para poner en el portafolio o No las pruebas. a las notas? Tampoco las notas. ¿Ya? Yo digo que en el portafolio deben estar los trabajos, los foros y un cuestionario que yo voy a enviar para que ustedes lo vayan realizando. Sí, eso debe estar. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta, duda, inquietud? Profe, buenas tardes. Yo tenía una inquietud sobre los mapas conceptuales que toca hacer de las primeras clases. O sea, ¿solo son de esas o igual ya empezó a dar el derecho mercantil y también tenemos que seguir haciendo mapas? De las primeras clases, bueno, el primer mapa conceptual o mapa mental que ustedes van a realizar es de la introducción al derecho. Solo de la introducción al derecho. ¿Ok? En la segunda semana, solo derecho mercantil. En la tercera semana, solo derecho empresarial. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Listo, viendo que no se conecta a Angelito, no sé si está por ahí conectado, no lo veo, pero vamos a hablar un poco sobre un tema que es medio preocupante. ¿Por qué? Porque todavía no tengo las listas de las personas definitivas que están matriculadas. Aún no me envían. O sea, yo no puedo todavía decirles cuántos estamos. ¿Sí? Así que vamos a hacer grupos de 5 a 7 personas.
¿sí? Grupos de 5 a 7 personas. Estos grupos realizarán los trabajos, el auto instruccional, el trabajo de recuperación y el portafolio. De 5 a 7 personas. Profe, disculpe, el portafolio también es Es grupal. grupal, es grupal. Ujú. Usted se entregaría uno solo. Uno solo por todos. Ujú. Y mandas tú, como es trabajos en grupo, mandas solo una vez. No vas a mandar 3 veces, 4 veces, 5 veces el mismo trabajo. Líder. Mandas solo una vez. Y lo que se refiere al foro, profe, ¿cómo se apunta ahí? Hacen las capturas. Por ejemplo, Verónica, tú tienes 3 foros, vamos a tener, ¿no es cierto? Haces captura de tus 3 foros, lo pones en una hoja de Word y lo subes al foro. Digo, al portafolio. Es decir, tendríamos que tener, si somos el grupo de 5 personas, por así llamarlo, tendríamos que tener del primer foro 5 capturas, 5 foros. Sí, Si ¿cómo les puedo decir? En todas las clases hizo 3 foros en su materia, entonces tendríamos que tener 15. 15 foros, ¿verdad? Sí, 15 capturas puestas en el portafolio. Ah, ya, muy amable. ¿Por qué les digo que es preocupante? Porque aún ni siquiera les doy los temas de autoinstruccional esperando que me envíen justamente estas listas. Y estamos la siguiente semana, a esta misma hora, ustedes van a exponer el autoinstruccional. Sí, entonces sí es un poco preocupante. Pero voy a dar ahorita los temas. Y ustedes en el grupo, ustedes analizan cuál tema escogen. Y lo hacen, lo desarrollan. Y yo ya le doy las indicaciones de cómo desarrollar este autoinstruccional. ¿Sí? Primer tema, Profe, y esto mismo lo dicen los grupos, porque después va a ser complicado que nos pongamos de acuerdo, que el uno quiere el mismo que el otro. los grupos no les digo yo. Ni siquiera tengo una lista para decirles, esta persona va con esta, o a su vez los temas. Esta persona tiene este tema, esta persona tiene este tema. No tengo las listas. Sí, entonces vamos a que ustedes escojan qué tema van a exponer. Sí, pero ojo, ojo, voy a dar de 5 a 6 temas. Sí, es decir, los temas se van a repetir y creo que no existe ningún problema, ninguna lucha de que se haga así. ¿Ok? No importa que se repita. No, no importa que se repita. Así mejor, con esta práctica, esta metodología que ustedes repiten las cosas, tal vez un compañero va a decir algo que el otro no sabía o no tenía presente. Sí, entonces vamos adquiriendo también conocimiento así. A ver, el primer tema es compañía de responsabilidad limitada. El segundo tema es compañía mixta. Tercer tema, sociedad anónima. Cuarto tema, contrato de depósito. Quinto tema, sociedades de acciones simplificadas. Sí, hasta ahí. Estamos con los temas. Sí, ¿qué van a ver ustedes? ¿Qué vamos a hacer? El acto instruccional va a ser un formato tipo ensayo. Ustedes han realizado ensayos. Me imagino que sí. Sí. Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener una introducción, va a tener un desarrollo y va a tener una conclusión. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero observar?
en estos trabajos. Primero, la investigación. ¿Sí? Ustedes van a investigar todas las características de las compañías que les toque. ¿Sí? Por ejemplo, si es compañía de responsabilidad limitada, con cuánto capital mínimo se puede iniciar, etcétera. ¿Sí? Además de eso, quiero saber cuál es el proceso de creación. Y ustedes me van a decir, yo, Paulina Bautista, me voy a la superintendencia de compañías a realizar esto para la creación de mi compañía. En la superintendencia me van a dar un papel. Con ese papel debo ir al juez o a su vez al registro mercantil a inscribir mi compañía. Así, ¿ok? O a su vez irme a una notaría a crear unos estatutos y con esos estatutos crear mi compañía. ¿Ok? Quiero saber todo el proceso de creación. Estamos. Sí, no, tal vez. Sí, profe. Leonela, ¿sí está entendido? Sí, abogado. Ismael, ¿sí? Sí, sí, abogado. Listo. Entonces, así vamos a realizar lo que es el auto instruccional. Y lo van a exponer también. Sí. Hay que ver, sí, cuándo pondríamos exponer, porque puede ser o el miércoles o el viernes. Sí, pero el viernes ustedes mismos deben dar la prueba ya. La prueba final. Porque ya la siguiente semana acabamos. Sí, cabe recordarles también, este auto instruccional, sí, será de 5 hojas. Sí, este ensayo. Y si es más, no Si es importa o más, no pasa solo. nada. Si es Ya, más, no pasa nada. Si es menos, hay algún problema. ya, gracias, profe. ¿Ok? Ojo, que las 5 hojas es contemplada solo de contenido. Es decir, que la portada una hojita, ya toca 4 de contenido. Que la siguiente, el índice, otra hojita, ya 3 de contenido. No, 5 solo de contenido. ¿Sí? Estamos hasta ahí claros. 5 hojas para hacer un ensayo de una investigación y de los temas que tienen bastante información. Está muy fácil hacer el autoinstruccional. ¿Sí? Por eso les pongo cosas sencillas, porque sé el tiempo que nos va a tomar. No sé si a ustedes o con ustedes quedé, como les digo, tengo 3 cursos y casi son cosas similares las que doy. A ver, no sé si que ustedes quedé que hasta el domingo 6 de diciembre vamos a presentar todos los deberes. Sí, me parece que fue en esta. Yo escuché unos videos en YouTube y me parece que fue en esta. No sé si me Sí, confundo. esa fue en legislación laboral. No, 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 aquí No he no. dado en desarrollo societario y mercantil. No. estaba equivocada. Entonces, hasta el día domingo 6 de diciembre vamos a presentar todos los deberes y foros. Sí, hasta esa fecha tienen fecha límite para presentar todos los deberes. Ahora, las pruebas semanales, esas sí las vamos manteniendo hasta el domingo. ¿Sí? Pero los trabajos lo podemos presentar hasta el domingo 6 de diciembre. O sea, esto quiere decir, profe, de que si se supone que este domingo tenemos que presentar lo que es los mapas Conceptuales. conceptuales de introducción Al al derecho. derecho, Se queda hasta el podemos domingo 6. hacerlo hasta el domingo 6. Ya, gracias, profe. Sí, como les digo, soy consciente de tal vez, no sé si fue mi falta, tal vez de no tener la lista a tiempo, de no conseguir la lista a tiempo.
Entonces, quiero asegurarles que hagan bien el auto institucional y tengan tiempo de hacer las cosas. Sí, sé que nosotros tenemos más obligaciones, tenemos hijos, tenemos trabajo, seguramente, tenemos más obligaciones que cumplir. Y de eso siempre se ha tratado en el instituto, de que tú debes tu vida laboral y debes unos estudios acorde. Sí, entonces, por esa razón, vamos a dejar hasta el domingo 6 de diciembre que se presenten todas las tareas. Sí, igual foros. Las pruebas, como les digo, solo las pruebas se presentarán el día domingo. ¿Estamos? Profe, perdón, la última consulta. El primer tema era compañía de responsabilidad limitada o ilimitada. Limitada. Ya, profe, gracias. Y nada. En la defensa del auto instruccional, de sus grupos, ustedes van a escoger a 2 personas. ¿Sí? Que piensen ustedes que saben hablar en público o a su vez que, no sé, estén libres justo esa fecha. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía está trabajando. ¿Sí? Entonces, escogen a 2 personas, esas 2 personas le exponen. Yo voy a hacer una ronda de preguntas. ¿Sí? Y todo el grupo puede responder las preguntas. Por ejemplo, si Ismael y Verónica están en un grupo y Ismael es la persona que está exponiendo y no sabe la pregunta, Verónica sí la sabe, puede contestar Verónica. Hasta aquí está entendido todo. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a empezar con Es clases. decir, perdón, profe, es decir que después de que nosotros respondamos, usted nos va a hacer preguntas de lo expuesto. De la exposición. Ujú. Ya, y todos tenemos que exponer. No, solo 2 personas. Ah, solo 2 personas. Ya, Solo ya, 2 gracias. personas exponen. ¿Hay alguna otra consulta, duda, inquietud? No sé, estoy seguro que hay compañeros nuevos porque me han escrito. Sé que hay compañeros nuevos y Angelito no creo que esté conectado. O si está. No, no está Ángel. ¿Alguien que sea administrador del grupo? No solo es Ángel el administrador de WhatsApp. Profe, Yo sé. creo que somos 2 de administradores. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estoy? Estoy en camino, profe. Ya no te preocupes, Ángel. Yo pregunto quién es el otro administrador para que agregue al grupo a los Es nuevos. Jocelyn, abogado, la otra administradora. Jocelyn. Jocelyn Interquinto. Jocelyn, creo que no está, sí está. Bueno, con todo, Ángel ya está al pendiente y ya cuando llegue a su casa seguramente se pondrá en contacto. A ver, vamos a empezar. Aquí es. Sí pueden ver, ¿verdad? Las diapositivas. Sí, profe. Sí. Listo, a ver. Vamos a empezar. Sí. El día viernes, después de la exposición que hagan nuestros compañeros, vamos a tener una pequeña clase igual de derecho mercantil, ¿ok? Para retomar los contratos mercantiles, ¿sí? Para reforzar un poco eso. Entonces vamos a pasar al derecho societario o derecho empresarial. Sí, cabe recordarles que el derecho societario o el derecho empresarial, sí, es parte del derecho mercantil.
¿Sí? Entonces, como definición, podemos decir que este derecho societario, primero es un derecho corporativo. Sí, es derecho de empresas, derecho de corporaciones, de sociedades. Está relacionado, es de conjunto normativo, sí, que nos va a servir para la creación de empresas. Además de esta creación, va a existir la regulación a un gobierno y administración de la misma. Es decir, cómo se lleva a cabo la administración de una empresa, independientemente de qué empresa o de qué tipo de empresa sea. ¿Sí? Como les mencioné al principio, es una rama del derecho mercantil. El derecho mercantil, veámoslo como un todo, ¿sí? Y que le sale un bracito por ahí, y ese bracito es del derecho societario o el derecho empresarial. Hasta aquí, ¿está claro? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que tengan? ¿No? Perfecto. Sí. Aquí vamos a tomar en cuenta algo. ¿Sí? Cuando yo diga sociedades, cuando me escuchen decir sociedades, me estoy refiriendo a empresas. ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad es una empresa? Porque es un conjunto de personas que van a tener el mismo fin. ¿Sí? Cuando yo diga sociedades, me estoy refiriendo a empresas. ¿Ok? Ahora, existen sociedades de carácter civil y existen sociedades conocidas como compañía o empresas. ¿Sí? La sociedad civil. ¿Qué es una sociedad civil? Primero son personas naturales, ¿sí? O sea, no van a conformar una empresa, sino simplemente es una unión de personas naturales. ¿Sí? Otra característica de la sociedad civil es que no requiere aporte de capital. Es decir, que si Verónica, Paolo, Ismael y Leonela nos ponemos una empresa y decimos, vamos a poner 200, 200, 200, ¿sí? Eso es cuando existe una compañía o una empresa. Pero en sociedad civil no es necesario que exista un capital. No es necesario este aporte que nosotros hacemos. ¿Sí? Otra característica es que es regulado por el Código Civil. ¿Se acuerdan cuando les dije que, bueno, no sé si fue usted. Bueno, pero el Código Civil es el encargado de regular las relaciones interpersonales. ¿Sí? Eso es el Código Civil. No tiene otra característica, ¿sí? De la sociedad civil es que no tiene un órgano de regulación. Es decir, nadie lo controla. Por ejemplo, en la compañía de empresas, el órgano que va a regular o que va a controlar va a ser la superintendencia de compañías. ¿Sí? Pero en la sociedad civil no hay una superintendencia de sociedades civiles. No, no tiene un órgano de regulación como tal. Lógicamente va a tener que deber, por así decirlo, al SRI y a las instituciones de Hacienda. ¿Sí? No pueden limitar la responsabilidad. Es otra característica de la sociedad civil. ¿A qué yo hago referencia cuando digo limitar responsabilidad? Les voy a hacer así una pequeña definición súper rápida de la compañía de responsabilidad limitada. Esta compañía se llama de responsabilidad limitada porque yo como socio solo respondo por el capital que invertí. Es decir, si yo invertí $1000 en una compañía de responsabilidad limitada, a mí, cuando existe alguna multa o alguna deuda
de la compañía, no me van a decir y me van a venir y me van a decir, ¿sabes qué? Tú eres socio de esta compañía y tienes esta deuda. Te vamos a quitar los bienes, mis bienes personales. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad es limitada. Yo solo respondo por los $1,000 que invertí. Yo no respondo con mis bienes personales. Se responde con lo de la empresa. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Existe alguna duda, alguna pregunta en torno a la sociedad civil? No. Sí, no, tal vez. ¿Estamos claros, profe? Sí, está claro, Sí, profe. profe. Dayana, ¿qué me dices tú? ¿Está claro? Sí, profe. Chévere. Nicole, Sí, profe, sí, sí le entendí. Ismael, Andrés. Sí, está claro. Andrés Malas, sí. Chévere. Kevin, Araujo. Sí, ya, muy bien. Vamos a pasar a la compañía o empresa. Sí, esta no es, ya no se convierte en una sociedad civil. Se podría decir que se convierte en una sociedad mercantil. ¿Ok? Primero, cuando nosotros vamos a crear una compañía o una empresa o ese tipo de sociedad, el momento que me reúno con Nicole, Dayana, Paulina y Paolo, nos reunimos a crear una compañía, una empresa y estamos con la convicción de crear una empresa. El momento que nosotros vamos a una notaría o al registro mercantil y la ponemos o la inscribimos, se convierte en una persona jurídica. Ya no es Paolo, Nicole, Dayana, Paulina. Ya no. Ahora se convierte en Tecnológico Pichincha CIA LTDA, por ponerles un ejemplo. Se convierte ya en una persona jurídica, en la empresa como tal. Y, lógicamente, comienza a adquirir sus derechos y obligaciones. La persona jurídica, ¿sí? Otra característica de una compañía o de una empresa es que requiere de aporte de capital. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en esta empresa ficticia que nos creamos, Nicole, Dayana, Paulina y Paolo, necesitamos invertir, necesitamos meter dinero. 200, 300, $400 cada uno. Sí, ese es el aporte de capital. ¿Ok? Estas compañías o empresas están reguladas por la ley de compañías y como norma supletoria se encuentra el Código Civil. ¿A qué yo hago referencia cuando digo norma supletoria? Cuando existe algún vacío o que la ley de compañías no lo establezca, seguramente va a estar en el Código Civil. Es decir, toca revisar las dos leyes, la ley de compañías y el Código Civil para ver cómo se hace. ¿Sí? Es regulado o controlado por la Superintendencia de Compañías. ¿Sí? Y otra característica, como lo expliqué, existen compañías con responsabilidad limitada. Es decir, que yo soy responsable limitadamente, ojo, hablando, solo de lo que yo invertí, de mi capital que metí, de mi aporte que invertí. Yo no voy a responder por alguna deuda, alguna multa que tenga esta empresa que creamos con Nicole, Dayana y Paulina. Yo no voy a responder con mis bienes personales. Es decir, si es que se va a juicio o se liquida la compañía, yo como socio no me van a embargar mi casa y van a liquidar mi casa, van a vender mi casa. No, respondo solo por la compañía. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Seguros? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Chévere. A ver, vamos a pasar de estos tipos de sociedades, vamos a pasar a la historia.
¿sí? A los antecedentes históricos del derecho empresarial como tal, o del derecho societario. ¿Sí? Primero, es una rama que se crea en la Edad Media. ¿Sí? ¿Qué les lleva a crear esta rama? O sea, ¿qué pensamiento ellos tenían para crear esta rama del derecho? Ellos pensaban y tenían ese pensamiento de que la unión hace la fuerza. ¿Sí? Es decir, Nicole, Dayana, Paulino y Paulo nos juntamos y se va a hacer más fuerte una empresa a que solo me cree yo la empresa. ¿Sí? Tenían ese pensamiento. ¿Sí? Entonces, además de ese pensamiento, ellos buscaban también un acuerdo entre dos o más personas que van a buscar combinar esfuerzos. Sí, por ejemplo, si nos ponemos una compañía de asesores legales y de asesores en administración de empresas, ¿sí? Vamos a combinar esfuerzos. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es lo jurídico, el derecho, lo legal, y ustedes saben lo que es la administración de empresas. Combinamos nuestros esfuerzos. ¿Sí? Combinamos nuestros conocimientos. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Lógicamente, de toda compañía, de toda empresa, el objetivo es generar ganancias. Y el momento que nosotros generamos ganancias como empresa, por ejemplo, esta empresa que les digo, legal y de administración de empresas, va a ser repartir las ganancias. ¿Sí? Hasta aquí está entendido la historia, las sociedades, la definición, todo del derecho societario. Sí, profe. Sí, profe. Listo, a ver, vamos a pasar a los requisitos más o menos generales para crear una sociedad o una compañía. Cabe recordarles que en la clase, sí, en estas clases, vamos a saber o vamos a conocer solo lo referente a compañías o empresas. Sociedades civiles no. ¿Sí? Compañías o empresas. Estos requisitos son para la creación de una compañía. Sí, primero, lógicamente, para nosotros crear una compañía vamos a necesitar de 2 o más personas. Sí, existen empresas llamadas unipersonales que no se rigen por la ley de compañías. Sí, que no son regidas por la ley de compañías, pueden regir por el Código Civil. Sí, pero por la ley de compañías no se rigen. Pero al grupo que me corrija esto, en el momento que ustedes hagan su acto instruccional y me corrijan que no existen empresas unipersonales, puede tener una bonificación adicional. ¿Sí? Al grupo que me corrige el momento que estén dando sus autos instruccionales. Y ustedes, las personas que van a escoger sus temas, me van a dar la razón de por qué existe una empresa unipersonal en el Ecuador. Sí, que fue reformada recientemente, que fue creada recientemente. Con esto de la pandemia se creó la posibilidad de que exista una empresa unipersonal y sea regida por la ley de compañías. Sí, esto lógicamente fue antes de realizar todo esto, porque recién nomás emitieron eso. Bueno, entonces, primero necesitan de 2 o más personas. Existe solo una compañía que es unipersonal. Ustedes me lo van a decir cuál. El otro requisito es que cada persona aporte un capital. Sí, es decir, Nicole, Dayana y Paulina y Paolo. Nosotros invertimos $1,000. ¿Sí? O mejor, $800. Me va a tocar poner 200, 200, 200, 200. Para crear la compañía, ¿no es cierto? Para tener un soporte, para tener un capital, para de así comenzar a hacer las cosas.
¿Sí? ¿Para qué nos va a servir el capital? Primero, para constituir un patrimonio. Para comprar una oficina, para comprar muebles de oficina, independientemente de qué la empresa tenga que hacer. ¿Sí? Y también sirve para tener un capital separado de esas personas. Es decir, por ejemplo, si yo pongo $500, ¿sí? Y Dayana y Paulina y Nicole ponen 100, 100, 100. Tenemos ya un capital separado. Yo tengo más acciones, tengo más participación, tengo más voto en la compañía por poner más dinero. ¿Ok? Sí, y como les dije antes, el momento que nosotros creamos una compañía, estamos creando una persona jurídica. Y esta persona jurídica es susceptible de obligarse y de tener derechos. ¿Sí? Hasta aquí, ¿está entendido? ¿Existe alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿No? Sí, en la última parte, profe, porfa, en lo que dice que la persona jurídica es susceptible a obligar y tener derechos. Y tener derechos, ajá. Como les decía, cuando nosotros creamos ya una persona jurídica, ya tenemos nosotros la capacidad, bueno, la persona jurídica de tener derechos y obligarse. ¿Sí? Por ejemplo, una obligación es llevar los libros de contabilidad, llevar libros de correspondencia, ¿sí? Un derecho, el libre desarrollo de la empresa, por ejemplo, el libre comercio de la empresa igual, el otro puede ser otro derecho. Y sin número de derechos, por ejemplo, la creación de un patrimonio también es un derecho. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vamos con los aportes. ¿Sí? Existe aporte numérico y existe aporte en especies y existe aporte en esfuerzo. Los aportes numéricos, lógicamente, es el más común, el que más se da, ¿sí? Y es el aporte en dinero. El aporte en especie van a ser los bienes muebles e inmuebles. Es decir, por ejemplo, si ya crearon la compañía Nicole, Dayana y Paulina, yo les digo, yo también quiero entrar, tengo una oficina. No tengo dinero, pero tengo la oficina. Y yo les doy la oficina o doy a la empresa esa oficina. Ahí está mi aporte en especie. Sí, lógicamente, ¿no? Lógicamente se debe hacer un avalúo comercial de cuánto cuesta la oficina, ¿sí? Y ver cuántas acciones puedo llegar a tener por la oficina. ¿Sí? Y el aporte en esfuerzo. El aporte en esfuerzo es como el que yo les decía, más o menos es el conocimiento o la especialidad que yo tengo. Si es que Nicole, Dayana y Paulina se crea una empresa de administración, ¿sí? Y yo les digo, también pongamos asesoría legal. Si no tenemos plata, pero tenemos nuestra capacidad, tenemos nuestro conocimiento, y el conocimiento vende. ¿Sí? Entonces yo les digo, bueno, tú, Nicole, vas a administrar tal empresa, yo voy a asesorar a esa empresa legalmente. Sí, pero no ponemos dinero, ponemos solo nuestro conocimiento, nuestro esfuerzo. Por ejemplo, si yo soy ingeniero químico y me pongo una empresa de productos de limpieza, ¿sí? Y estos productos de limpieza, lógicamente el ingeniero químico sabe cómo formular, cómo crear un producto de limpieza. Entonces, este ingeniero químico me dice,
que quiere unirse conmigo. Sí, que yo ponga capital. Y yo le digo, pero tú también pon. Y él me va a decir, no. ¿Por qué? Porque yo ya te doy mi conocimiento, yo ya te doy mis fórmulas de mis productos. Sí, ahí está mi aporte. Ese es también lo que se les llama intelectual. Intelectual. Ujú. ¿Sí? También. ¿Estamos hasta aquí? Sí, perfecto. Vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos. ¿Sí? Y después seguimos con las compañías del Ecuador que se encuentran aquí. Nos vemos en 10 minutos, chicos. Ok. Ok, abogado.
Normal. Precio de 3.95. 19.95, precio normal, María. ¿Esto cuánto estaba? No, precio especial de 5.95. Aquí está la otra vez, a ver. Precio para que me cambie. Esa es la que yo le voté entonces. ¿Me puedes dictar, María del No sé, no veo. 20.540. Yo recién le voté por aquí una. Ahí, 20.540, 80. Aquí está, vea, niña. 80. 3.95 teníamos. Vea si ves. No, esas son gafas. Ese está en precio normal, María del Día. Y esta es fea. Esto no tiene, esto no tiene código y estos son de gafas. Ya está. Mira. Normal, María. Dios mío, normal. Pero es que la pintura le han puesto muy fresca, porque esto, mira. Está desde su... Vea, esto, como quién se va a llevar esto. Precio especial de 9.95. Mire, eso es lo que le apretan demasiado y esta pintura no ha sido la... Precio normal, María. Buenas tardes. Retomamos las clases. Precio normal, María. Sí, por favor, vayan prendiendo sus cámaras. Muchas gracias a las personas que están prendiendo. Sí, esta se puede decir que es una introducción al derecho societario. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué tipos de compañías existen. Vamos a hablar de las principales compañías que existen. ¿Sí? Cómo se crean, cómo su administración. ¿Sí? Antes de eso, Diana me hizo una consulta acerca de cuántos mapas son en total de la primera unidad. Como ustedes se acomoden, si quieren hacerlo. Tema por tema, es decir, la definición, 1, fuentes, 1, vertientes, otra. Como ustedes se acomoden. Sí, pero lógicamente debe haber más de uno. Gracias, profe. De nada. Sí, entonces, hasta aquí estamos claros con lo que es el derecho empresarial. Perfecto, vamos a continuar entonces. Sí, ahora vamos a pasar, como les digo, esta es una parte fundamental, sí, que son las compañías del Ecuador o en el Ecuador. Sí, que son estas sociedades que van a crear una persona jurídica. ¿Sí? Existen, como ya lo repetí hace un minuto, bueno, no un minuto, hace bastante tiempo atrás, existen tipos de sociedades. La sociedad de capital y la sociedad de personas. ¿Sí? La sociedad de capital es la que se arriesga el aporte, o sea, se arriesga el dinero. Y la de personas es una sociedad civil. Sí, que ya hablamos sobre la sociedad civil y la compañía o empresas. ¿Se acuerdan?
Sí, estas son los tipos de sociedades mercantiles que existen. De capital y la sociedad civil, como les mencioné, que es regulado por el Código Civil, que no necesita aportes, no es un órgano, no es una sociedad que va a necesitar regulación, un órgano de control, no lo tiene. Sí, mientras que las de capital son la compañía o la empresa, que lógicamente es una unión entre nosotros, entre los seres humanos, pero lo que vamos a arriesgar en nuestro aporte, en nuestro capital, según lo que vamos invirtiendo. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe. Listo. Las compañías de capital. ¿Cuáles son? Primero existe la compañía en nombre colectivo. Existe la compañía en comandita simple. ¿Sí? Existe la compañía de responsabilidad limitada. Existe la compañía de sociedad anónima. Existe la compañía mixta. Y existe la compañía por acciones simplificadas. Estas son las compañías que existen en el Ecuador. Al terminar esta materia, ustedes van a poder decir, según las características de cada una de estas sociedades, van a poder decir, o van a poder recomendar o dar una asesoría de cuál compañía es mejor según la característica de la empresa que se desea. Sí, entonces, vamos a hablar de la compañía a nombre colectivo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la compañía a nombre colectivo? No. Casi siempre las que más hemos escuchado son sociedad anónima, ¿no es cierto? Hemos escuchado también responsabilidad limitada, seguramente. Dijo que gafas de... Sí. Seguramente hemos escuchado este tipo de compañías. Si ustedes, por ejemplo, ustedes no han escuchado responsabilidad limitada, pero seguramente sí han visto. Sí, siempre está el nombre de una empresa, por ejemplo, Paolo Grijalva, y está CIA LTDA. Ese CIA LTDA es responsabilidad limitada. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de esta compañía de nombre colectivo. Primera característica de esta compañía de nombre colectivo. Se conforman por más de 2 personas. Sí, lógicamente es una unión de varias personas que van a crear una compañía. Tienen razón social. ¿Saben ustedes lo que es la razón social? Poner el nombre a la empresa. El nombre. La razón social es el nombre de la empresa. ¿Sí? Aquí está, esta característica es principal. Son solidariamente e ilimitadamente responsables los socios. ¿Sí? Ojo que estoy diciendo ilimitadamente. Es decir, que si esta compañía en nombre colectivo tiene alguna deuda y entra en liquidación, los socios van a responder también con su patrimonio personal, privado. Hasta aquí, ¿estamos entendidos? Perfecto. Continuemos. Sí, ¿cuál es el proceso de creación? ¿Cuál es el proceso de creación de estas compañías o de esta compañía a nombre colectivo? Primero, es necesario una escritura pública. ¿Qué es la escritura pública? Es el documento en el cual el notario legaliza, valga la redundancia, un documento que es llamado estatuto.
¿Sí? ¿Qué es el estatuto? Es la ley de la empresa. ¿Sí? Es cómo se rige la empresa, cómo se va a regir, cuáles son los roles de cada socio, cada cuánto se va ¿cómo se reunir los socios? ¿Sí? Es, como les digo, es el reglamento, es una regla, es el conjunto de normas para la creación de una sociedad o de nombre colectivo. ¿Sí? Que debe ser en una escritura pública. Es decir, nosotros cuando veamos o vayamos a crear una empresa, necesitamos contratar a un abogado, ¿sí? Para redactar los estatutos. Una vez que se redacten los estatutos, se lleva a la notaría para que se convierta en una escritura pública. ¿Sí? Lógicamente, se necesita de 2 o más socios. Una vez que nosotros tengamos esta escritura pública, ¿sí? Tenemos que llevar de un juez, ¿sí? De lo civil, para que el juez ordene la publicación de esta empresa o la inscripción de esta empresa. ¿Sí? Lógicamente, antes de este proceso de creación, nosotros tenemos que ir a la superintendencia de compañías y decir, voy a poner este nombre a mi compañía. ¿Está en uso? ¿No está en uso? Y la superintendencia te emite una resolución diciendo que no está en uso y comienzas este proceso que les digo. Es la separación del nombre de la empresa. Claro, es la separación del nombre de la empresa. Reserva. Uh-huh. Exactamente. ¿Estamos? ¿Existe alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Perfecto. Abogado, ¿y si otra empresa tiene el mismo nombre, pero se dedicaba a otra cosa, sí se puede o no se puede usar el mismo nombre? No se puede usar la misma razón social. Gracias. Hasta aquí. Estamos entendiendo, estamos aprendiendo todo lo que se basa en las compañías. Sí, profe. Chévere. ¿Alguien me dijo, profe? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Ok. Vamos a continuar. ¿Sí? Una vez que nuestra compañía a nombre colectivo esté creada, lo que necesitamos ver cómo es la administración. ¿Sí? ¿Cuáles son estas características de una administración? Primero, todos los socios pueden ser administradores. Cualquiera de ellos puede ser administrador. O a su vez, la junta de los socios puede delegar a una persona por un tiempo determinado. ¿Para qué? Para que realice esta acción de administrar. ¿Sí? Si es que nosotros vamos a delegar a un administrador, ¿sí? Este administrador o entra a votación, mejor dicho. Por ejemplo, entra el nombre de Pablo Grijalva a votación en la reunión de los socios de la Junta de Accionistas en Corporación La Favorita. Entra el nombre de administrador de Pablo Grijalva. ¿Sí? Y debe haber unanimidad en las votaciones para que Pablo Grijalva sea el nuevo administrador. ¿Sí? Lógicamente, los socios, ¿sí? Cuando los socios, un socio es determinado o denominado para administrar, los demás socios, ¿sí? Que no somos administradores, podemos contratar a una persona para que supervise y controle al administrador. Sí, podemos contratar a un auditor.
para que revise todas las acciones que está llevando esta persona. ¿Sí? Y de igual manera, si es que el administrador es un delegado, es decir, no pertenece a los socios, también podemos contratar a una persona que supervise y controle las acciones que está haciendo este administrador. Sí, ahora, ¿qué hace el administrador? Sí, el administrador, lógicamente, tiene derechos y tiene obligaciones. ¿Sí? ¿Qué puede hacer el administrador? Primero, puede enajenar los bienes muebles e inmuebles de la compañía. ¿Qué es enajenar? Puede vender, puede hacer uso de estos bienes. ¿Sí? Pero, lógicamente, necesita la aprobación de la mayoría de los socios. Es decir, yo, Pablo Grijalva, soy administrador de la Corporación La Favorita y tenemos una casa en Calderón. Sí, y yo voy y digo a la junta de accionistas, le digo, miren, ¿sabe qué? Vendamos este bien. Con este bien podemos nosotros recuperar cierto FADA que hay en la contabilidad. Podemos nosotros recuperar. Vendamos este bien. Es decir, pongo esa opción a que los socios vean si es la correcta o no. Y cuando haya aprobación de la mayoría, se procede a la venta. Otra función que puede realizar el administrador puede delegar actividades. ¿Sí? Lógicamente, con la aprobación de la mayoría de los socios. ¿Qué es delegar actividades? Por ejemplo, si yo soy administrador, ¿sí? Y lógicamente, valga la redundancia, me ponen a administrar y además de eso tengo una función de revisar los casos, una función legal. ¿Sí? Yo puedo decir, ir de nuevo a donde los accionistas y decir, ¿saben qué? Con la administración, con solo la administración está bien. Pero podemos delegar a una persona, a otro abogado, para que realice esta acción en el área legal, por así decirlo. Sí, una función legal, es decir, una representación judicial como abogado en los casos que se presenten en las compañías. Y yo delego esa función, lógicamente, con la aprobación de todos los socios. ¿Sí? Los administradores, ¿cuáles son las obligaciones? ¿Sí? Del administrador. Primero tiene que llevar la contabilidad. ¿Sí? Y llevar todas las actas, todos los informes, todos los documentos que conlleve a su actividad, como rendición de cuentas. Sí, tiene que tener todo en prueba de cómo está llevando su actividad de administrar. Y cada 6 meses tiene este administrador que rendir cuentas ante la junta de accionistas o de todos los socios. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Profe, una consulta. ¿Y es obligatorio rendir cuentas cada 6 meses? Es obligatorio rendir cuentas cada 6 meses. Está puesto en la ley. Eso. ¿Hay alguna otra consulta o una pregunta? ¿Está todo claro? Ángel, Pauli, ¿sí? Sí, profe. Gracias. Sí, profe, está claro. Listo. La duda en la parte de, o sea, de que la administrador,
el administrador tendrá a su cargo, me imagino, un departamento donde aquí se lleve, si hablamos de una compañía, aquí se lleva la contabilidad, seguramente no, él no es la El persona. encargado de llevar la contabilidad. Técnicamente la contabilidad lo hará un contador, ¿no? Claro, lógicamente, como te digo, justamente al lado del recuadro de que tiene que llevar la contabilidad, está el recuadro de que él puede delegar estas actividades con la aprobación de todos los socios. ¿Sí? Y una vez que éste delegue sus actividades, ¿sí? Igual, la persona que está llevando la contabilidad, el delegado de esta función, tiene que llevar todos los libros de contabilidad, todos los informes, todos los actas, etcétera, para que se pruebe que se está haciendo un buen manejo del dinero y de la empresa como tal. ¿Podemos decirle administrador y o gerente? Sí. Sí. Gracias, profe. Exactamente, es el administrador y o gerente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, perfecto. Vamos con los socios. Sí, los socios también tienen derechos y tienen obligaciones. ¿Sí? El primer derecho es percibir utilidades, es decir, percibir ganancias de la empresa. El segundo derecho es tener participación en decisiones. Es decir, por ejemplo, en este contexto del administrador, de poner un administrador, tenemos que votar, ¿verdad? Tenemos que tomar una decisión. Ahí está mi derecho al voto como socio, de intervenir en todas las decisiones referentes de la empresa. Otro derecho es controlar la administración. ¿Sí? Como les dije, el socio tiene el derecho de contratar a una persona externa para que sea la encargada de regular o de auditar, mejor dicho, las acciones del administrador. ¿Sí? Otro derecho, como ya lo dije, es votar por la designación del administrador, que puede salir de los propios socios o puede ser un tercero. ¿Sí? Otro derecho es solicitar la remoción del administrador. Es decir, si yo pienso que el administrador no está haciendo bien las cosas y se podrían hacer mejor las cosas, yo puedo solicitar a la Junta de Accionistas o a todos los demás socios la remoción del administrador y lógicamente entra de nuevo a votación. ¿Estamos? Vamos con las obligaciones. Las obligaciones de los socios, primero, es dar su aporte. ¿Sí? En todas las empresas, los socios ponen primero el aporte de capital al inicio y después se va dando un aporte mensualizado. ¿Sí? Una obligación es dar su aporte mensualizado. No pueden ejercer el mismo negocio. Es decir, si yo soy socio de una compañía en nombre colectivo que hace referencia a un editorial, por ejemplo. Yo no puedo, como socio, crear otra compañía que sea otra editorial. No puedo ejercer el mismo negocio. Y otra obligación, como les mencioné, que esta compañía no es de responsabilidad limitada, sino es de responsabilidad ilimitada, participe en pérdidas que tenga la compañía. ¿Estamos? Sí, no, tal vez. ¿Qué opinan ustedes? Perfecto, profe. Sí, profe. Sí, entendí. Listo. Vamos a pasar
con la exclusión de los socios. ¿Qué es exclusión? Es, por así decirlo, sacarle, ¿sí?, de la sociedad. Eso es la exclusión. Porque ha cometido algún acto. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos actos? Sí, no son caros, vea. ¿Cómo? Sí, primero, si es socio administrador y hace los negocios en beneficio propio. Es decir, no busca el bienestar para la sociedad, sino más bien busca el bienestar para su beneficio propio. ¿Sí? Comete fraude en la administración o en la contabilidad. Es decir, existe algún desfalco. No concuerdan todos los informes y la contabilidad no concuerda. ¿Sí? En caso de ausencia. En caso de ausencia quiere decir que todas las empresas, las compañías se reúnen sus socios cada cierto tiempo. ¿Sí? Y yo, Pablo Grijalva, digo, no voy a ir, no voy unos 6 meses. Me pueden sacar. Porque no estoy presente viendo a la empresa cómo está. El socio que interviene en la administración sin estar autorizado. Aquí, para el socio puede intervenir, ¿sí? Intervenir y decir, oye, no, me estás haciendo mal las cosas, o déjame ver el libro de contabilidad. Y no está autorizado por la Junta de Accionistas, puede ser sacado de la sociedad o de la empresa. Porque debe estar autorizado para intervenir en la administración. El socio que se constituye en mora de hacer su aporte. Como les dije, no necesariamente, sí, pero en todas las compañías en las que yo conozco, siempre se da un aporte mensualizado por los socios. ¿Sí? Y no pagué 6, 7 meses. No pagué y estoy en mora. Me pueden excluir de la sociedad. El socio que ha quebrado o ha sido declarado insolvente. Sí, es decir, que no tiene liquidez para solventar sus deudas personales, peor aún para solventar deudas de la empresa. Y, lógicamente, otra exclusión es cuando el socio incumple sus obligaciones. Todas las que dijimos con anterioridad. ¿Sí? Aquí tengo que recordarles una cosa. ¿Sí? Que por la exclusión de un socio no se disuelve la compañía o no se liquida. Siempre va a seguir existiendo la compañía. Profe, una consulta. En lo que dice que el socio no contribuye puntualmente con los aportes, se le excluye y ya no tiene derecho a su aporte inicial. Ya no. O sea, como que se descuenta de lo que no aportó. Más o menos estas son como prohibiciones, lo que no debes hacer. ¿Sí? En el momento que tú ya sales por alguna de estas causales, dejas de servir a esa empresa, dejas de ser socio y sobre todo este capital que ya se fue invertido se queda en la empresa. ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo con tus obligaciones sociales. Estás incumpliéndole a la empresa. Ya, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? No, continuemos. A ver,
esta lo vamos a dejar para el viernes. ¿Sí? Estas demás compañías que tenemos aquí, ¿ok? Ustedes pudieron observar, también ya se encuentran colgadas en la plataforma. ¿Sí? Ahora, no sé, Ángel, si estuviste presente cuando mencionaba lo de los grupos. No, profe, mil disculpas, los primeros minutos no estuve. A ver, justamente decía que se van a formar grupos de 5 a 7 personas. De 5 a 7. De 5 a 7 personas. Que te manden el listado a ti y que tú me envíes el listado a mí. Además de eso, existía una compañera nueva que era Erika, si no estoy mal. Pero no sé si sigue. Erika, aquí está. Está presente Erika. Sí, Erika desea que sea incluida en el grupo. Por favor, ¿puedes poner tu número en el chat, por favor? Coloca tu número, por favor. Gracias. Gracias, Ya. profe. Listo, entonces, así quedamos, chicos. Si tienen alguna duda, alguna inquietud. Sí, yo tengo una duda. Dime. Le comento, el día viernes quedamos para la exposición del grupo, ¿verdad? Y expone la persona que más baja nota tenga en el grupo. No necesariamente la que tenga más baja nota, sino la que quiera recuperar. Ok. Lo que pasa es que Andrea y yo estamos en el área comercial, como le habíamos comentado anteriormente, y el viernes es Black Friday. Trabajamos hasta las 12 de la noche. ¿Cómo podríamos hacer ahí? Exponen el lunes. El lunes. ¿Nuestro grupo podría quedar para el día lunes, entonces? Solo tu grupo. Sí, chévere. Sí, porque... Es disculpa de María. Porque sí me... Nos vamos a comprar, profe, no mentira. Sí, por favor, en Juan Vega les doy descuento, 50%. Entonces, como te digo, el día lunes expones porque justamente Andrea y tú sí me habían comentado todo esto, que también trabajan hasta las 7 de la noche. Exponen el día lunes, no tengo inconveniente. De nada, chicos. Entonces, chicos, nos vemos el día viernes. Sí, a las 7 de la noche. Gracias, profe. Gracias, abogado. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense, cuídense. Tengan una buena noche. Chao, profe. Chao, Osvaldo. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, chicos. Hasta luego, Osvaldo. Hasta luego, Verónica. Hasta luego. Cuídense.